Bienvenidos a nuestra última parte de nuestro resumen de Historia de México para nuestro examen de ingreso a la UNAM. Si bien este resumen no contiene todo lo que viene en el temario, sí ha abarcado los temas más fundamentales que hay que conocer al momento del examen. Bueno, posteriormente estaremos subiendo poco a poco cada uno de estos temas ya un poco más desarrollado. Espero lo sigan viendo, síganos ayudando, compartiendo y recuerden, aquí vamos a seguir ayudándoles y subiendo el material que ustedes mismos nos den. Bueno, el porfiriato. Quedamos que los antecedentes van a ser: Juárez conserva la presidencia al reelegirse para el periodo del 72 al 76. Porfirio Díaz pues ya era un héroe nacional, ya estaba un poco más instruido y todo, y no le agrada nada la idea, por lo cual él establece lo que se conoce como el Plan de la Noria. Pero en ese momento Juárez cuenta con todo el apoyo tanto militar como político como del pueblo y fracasa Porfirio Díaz. En julio de 1872 muere Juárez. ¿De qué muere? De un infarto, creo recordar. Y sube como presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada, que a final de cuentas tiene digamos, toda la política al estilo juarista, sigue por el mismo rumbo y se intenta reelegir en 1875. Bueno, esto ya no le agrada ni a Juárez ni a los simpatizantes políticos que él ya contaba y pues elaboran el plan de Tuxtepec, el cual ahora sí le da, le da resultado y derroca a Lerdo, por lo cual él se autoproclama presidente provisional en 1876. Continuamos. Bueno, como sabemos, al principio Porfirio Díaz sube con el clásico sufragio efectivo, no reelección. Su primer periodo podríamos catalogarlo como muy bueno. Es una persona que incluso impulsa en cierto modo lo igualitario de repartición de tierras, intenta como que mediar las cosas y resolver algunos problemas en su primer periodo. ¿Por qué hace todo esto? Porque como es un presidente que sube por un golpe de Estado, no tiene el reconocimiento por parte de Estados Unidos. Y a partir de estos periodos, y un poquito antes, digamos, no, sí, a partir de este periodo, es muy marcada la tendencia de los presidentes a querer ser reconocidos por Estados Unidos. Porque a final de cuentas, uno de los principales inversionistas de México, de toda la historia, siempre ha sido Estados Unidos. Bueno, ¿qué nos dice? Porfirio Díaz se religió por más de 8 periodos al gobierno. Controla la prensa, uso de fuerza militar para oprimir a la oposición, eliminó el federalismo, no siguió las reformas ni la constitución del 57. Él tenía una intención más a decir que el pueblo mexicano estaba inmaduro, por lo tanto no sabía cómo gobernarse y por lo tanto no sabía elegir a sus propios gobernantes. Por ello, no era conveniente dejar que el pueblo eligiera quién lo iba a mandar. Es muy autoritario. Si bien nos congraciamos de burlarnos a veces de gobiernos como los de Hitler, Mussolini y eso, y en la historia hemos tenido muchos nosotros de este tipo de gobiernos autoritarios que han aplastado al pueblo lo más que han podido. A Díaz le desagrada por completo la oposición y la burla incluso que se llegó a hacer en la prensa, por lo cual decide oprimirla y decide que pues ahí el único que debe de hablar y al único que se le debe de tomar en cuenta es a Díaz y a los que a Díaz les permita hablar. Implementó una estructura de caciques, eliminó las votaciones, el dictador imponía moviendo a su antojo gobiernos locales, beneficiaba a amigos y familiares. Se creó un sistema ferroviario moderno. Bueno, ¿qué podemos decir más del gobierno de Díaz? Es un gobierno de contrastes. Por un lado, las ciudades se modernizan, comienza a haber zonas electrificadas, perdón,
teléfono, se funda Bellas Artes, se abre la Universidad Nacional de México y podría decirse que hay un afrancesamiento de la cultura, pero por otro lado hay una pobreza muy marcada, hay una supresión de los derechos laborales, hay una tendencia a arrebatarle a los pueblos sus tierras para beneficiar al inversor extranjero. Es decir, que podemos decir, Díaz gobierna para las personas que a Díaz le importan. Normalmente yo sé que todos lo decimos, que cualquier presidente que sube va a gobernar para las personas que a él le interesan, no para las que sean subjetivas hacia él. O sea, podemos decir que todos los gobiernos siempre van a tener sus personas favoritas a las cuales beneficiar. Bueno, características del porfiriato. Se fortaleció en las industrias petroleras, eléctrica y enequenera. En 1880 hay una gran inversión extranjera por parte de Estados Unidos e Inglaterra, quienes se apoderan de los recursos naturales de México, así como de la mano de obra campesina, el peonaje. Se crea el edificio de Correos, Bellas Artes. En 1901 se crea el edificio de Instrucción Pública y Bellas Artes al cuidado de Justo Sierra. Continuamos. Se crea la UNAM. Bueno, permítame. Perdón por haber cortado la grabación, pero es que mis sobrinos están acá afuera y se hizo un pequeño desastre. Bueno, continuemos. En 1910 se crea el recinto de los legisladores. También hay una preocupación por la educación laica y científica. Como sabemos, en este caso, Porfirio Díaz marca una separación parcial de la Iglesia. No tan marcada como en periodos subsecuentes de otros presidentes, pero sí hay una separación con la Iglesia. Continuemos. Bueno, la Revolución Mexicana. Los antecedentes tenemos las huelgas de Cananea y Río Blanco, que son estas huelgas. Son huelgas que se dan por la situación que los obreros tenían. No había derechos laborales, las compañías eran extranjeras por completo y pagaban lo que querían y trataban al obrero como querían, lo despedían y todo esto. Le piden intervención a Díaz a favor de los obreros, él les contesta que, en pocas palabras, se dejen de cosas y se pongan a trabajar, permite que ejército de otro país intervenga y pues haga lo que pasa en estas huelgas. Desgraciadamente YouTube marca que algunas palabras, si las dices, te bloquean el video o digamos que no se pueden decir. Pero ya saben que le hicieron a los obreros en estas huelgas. Ahí, bueno, ¿para qué le guardamos? Matan a los obreros y pues, como ya sabemos, esto es un inicio al descontento del pueblo, aparte de que las tierras se le otorgan al extranjero, el campesino va perdiendo poco a poco su medio de trabajo y de subsistencia y pues comienza la oposición hacia el gobierno de Díaz. Los partidos de oposición se crean como el Partido de la Liberación Mexicana y el antireeleccionista. Los movimientos campesinos y obreros, bueno, eso ya lo hablamos. La campaña de Madero, bueno, Madero es un personaje, llamémoslo colorido. Es un personaje espiritista que incluso si lo buscan, se dice que él hablaba con su hermano por medio de la Ouija y que le pedía que le ayudara a tomar decisiones en su forma de ser políticamente. Los levantamientos en armas comandados por los hermanos Cerdán. Bueno, estos a final de cuentas son aplazados por el gobierno de Díaz. A grandes rasgos no hay mucho que decir de ellos. Causas económicas, el latifundismo, el dominio del capital extranjero, las tiendas de raya. ¿Qué eran las tiendas de raya? Tiendas donde al obrero o campesino se le pagaba cierta cantidad, pero se le pagaba muy poco. Se le decía, aquí es tanto de frijol, un costal de frijol te sale en tanto. No sé, 10 pesos, pero te di un sueldo de 8 pesos. Me quedas a deber 2. Te los apunto y ahí para la siguiente vez te los descuento de tu salario. Y eran deudas que se acrecentaban poco a poco hasta que no se podían pagar y podían pasar generaciones sin poder pagar esa deuda.
La concesiones económicas a unas cuantas personas. Como sabemos, Díaz tiene su grupito de gente a la que la favorece mal. Los conocemos como los científicos. Ellos eran su grupo favorito, al que les daba todas las concesiones, construcciones, todo lo que quieran se le favorecía a esto que también él amorosamente llamaba a sus compadres. Causas políticas, la inoperancia de la Constitución. Bueno, ya lo dijimos, Díaz no pela la Constitución para nada. La falta de libertades políticas, no hay oposición a su gobierno, las reformas constantes a la Constitución para que Díaz pudiera seguirse reeligiendo, la falta de organismos para defender a los trabajadores. Bueno, si no pelaba la Constitución y no había oposición real a él, menos iba a haber sindicatos. Continuemos. La causa social es la división muy marcada de las clases sociales. Ya sabemos que aquí era exagerado, si bien ahorita existe también una división de clases muy marcada, era más exagerada ahí. Eras pobre, eras exageradamente pobre. Así a nivel de tener que dormir en la calle, no tenías que comer, recogías todo de donde podías, y el rico era extremadamente rico, que sus hijos no estudiaban en México, estudiaban en el extranjero, y de hablar de que su hijo viniera a México a trabajar, él tenía que estar en el extranjero, y digamos que las empresas o lo que tenía papi aquí les servía para mantenerlo viviendo bien y lujosamente en el extranjero. Y yo sé que muchos dirán, bueno, es que esto todavía se sigue viendo. Sí, pero tan siquiera ahorita se te permite tener casita, carrito y comidita en tu mesa. Antes esto casi por estas clases era visto como una grosería. ¿Cómo le voy a permitir a aquel impuro impío que tenga casa? O que exista todo un barrio de esa gente, o que tengan carros y circulen por las avenidas donde circulamos. Era un pensamiento exageradamente elitista. El sistema de esclavitud mediante las tiendas de rayos, ya lo hablamos, que era una forma de conseguir obreros eternamente a un bajo costo. El endeudamiento externo, bueno, aparte de todo, la forma de vivir de Díaz o de concebir al México que él quería industrializar, lo hizo contratar una deuda con otros países. Es decir, para industrializar México, como no existían recursos desde la independencia y la producción mexicana era muy baja, él tuvo que contratar préstamos con otros países. Si bien ya se arrastraba una deuda, esta se acrecentó en su gobierno por esta necesidad imperiosa de este señor de afrancesar, poner muy europeo todo México. El elitismo y el caciquismo, bueno, eso ya lo hemos hablado. Desarrollo. En octubre de 1910, Francisco de Madero elabora el Plan de San Luis, que marca de manera simbólica el inicio de la revolución, donde se pedía defensa del voto popular, reparto agrario. Destacan como caudillos rurales Lucio Blanco, Francisco Villa, y eran leales a Madero. ¿Qué es esto? Francisco y Madero crea algo así como su morena, digamos, versión de antaño. Un partido que defendía el voto popular, que estaba en contra de la manera de gobernar de Díaz, y como pasó hace poco, el hartazgo de la gente ya era demasiado y comienza a haber un apoyo mayor hacia el movimiento de Madero. Claro, también hay otras causas como una entrevista que da Díaz que los hace creer que él ya se va y que les va a permitir la alternancia, lo cual hace que ellos pues se avienten al ruedo, porque no fácilmente se le oponían a este señor, porque sabían que oponérsele a este señor era casi la condena de muerte. ¿Qué nos dice? En mayo de 1911 se firma el Tratado de Ciudad Juárez, donde se pide la renuncia de Porfirio Díaz y Ramón del Corral como vicepresidente. Se coloca como presidente interino a León de la Barra. Madero desistiría de la lucha. León de la Barra desarmaría a los grupos revolucionarios y convocaría a elecciones extraordinarias. Esto era lo ideal.
sube Madero al poder. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que siempre ha pasado en México. Él les había prometido a la gente reparto agrario. Bueno, como les decía, promete reparto agrario, pero pues no lo hace. No están las condiciones del país, aunque le suene esto conocido, como para cumplir todas las promesas que él estaba haciendo de manera populista. La entrevista de Díaz era la entrevista Díaz-Krillman, creo que se pronuncia así. Esa fue la que desató todo esto. No puede cumplir entonces Madero lo que dice. Emiliano Zapata está en el plan de yo quiero que se cumpla ya, no quiero que se cumpla mañana, no quiero que se cumpla después, quiero que se cumpla ya. Entonces se revela contra Madero y crea el plan de Ayala, donde desconoce a Madero como presidente por no cumplir el plan de San Luis, que era el que quería restituir tierras a los campesinos. Continuamos. Hablemos un poco del gobierno de Madero. Al llegar Madero se enfrenta a adversarios políticos de arraigo porfirista, además del ejército federal. Victoriano Huerta encabeza un golpe de estado que derroca a Madero en febrero de 1913. Aquí algo gracioso, si ustedes buscan, Victoriano Huerta es porfirista de hueso colorado y Madero, como era tan colorido, lo pone de su encargado de seguridad. Y Victoriano Huerta lo aprovecha y le da golpe de estado. Se involucran intereses económicos de Estados Unidos para contribuir en la caída de Madero. Bueno, este es lo que conocemos como el Pacto de la Embajada, donde le proponen a Huerta que derroca a Madero, sube de presidente, lo van a reconocer y pues pasa lo que tiene que pasar. Huerta aprende a Madero y lo obliga a renunciar. Francisco I. Madero y José María Pizno Suárez son asesinados por Huerta el 22 de febrero de 1913, lo que conocemos como Decena Trágica. Estamos por terminar. El Plan de Guadalupe. Carranza pronuncia el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, donde desconoce a Huerta, a legisladores y al Poder Judicial. El propósito principal era establecer al Ejecutivo para elecciones, es decir, Carranza pide que haya elecciones, que no se suba por un golpe de Estado otra vez al poder. Bueno, Lucio Blanco y Emiliano Zapata apoyan a Carranza en la intención de vencer a Huerta. Obvio, si Madero no quería cumplir por las buenas con la restitución de tierras, Huerta, que era altamente porfirista, menos les iba a hacer caso. Francisco Villa se encarga de la división del norte sin anexarse a Carranza. Es decir, aquí sabemos que Villa no le importa esto, pero sí no quiere a otro tipo del estilo de Porfirio Díaz en el poder. La derrota de Huerta. Tras haber derrotado a Huerta, los caudillos pelean entre sí. Aquí sigue la revolución, sigue el desastre. Carranza dice yo quiero asumir el poder ejecutivo. Zapata y Villa le dicen no, ¿sabes qué? Vamos a poner a otra persona. Bueno, sube Carranza al poder, se le exige apegarse al plan de Ayala para que ellos digan, bueno, sí eres jefe de Estado, pero pasa lo siguiente. En octubre de 1914 se integra una convención tripartita para disolver las rivalidades entre caudillos y fijar un rumbo en la nación. Villa no se presenta, se traslada la convención a Aguascalientes para contactar con los tres grupos. Aquí es lo que les digo, es como que la convención donde ellos dicen, bueno, ¿quién se va a quedar con la silla? Incluso hasta muchos dicen, no, es que no me siento aquí porque está maldita y esta corrompe al hombre bueno, lo hace corrupto. Bien, finalmente Carranza se traslada a Veracruz y se proclama jefe del Poder Ejecutivo. Zapata y Villa toman la capital y ponen a Roque González de la Garza como presidente. En febrero de 1916 se instala el gobierno de Carranza en Querétaro. Se crea comienza lo que conocemos como gobierno constitucionalista, se crea la Constitución de 1917, donde destacan los artículos: tercero, la educación debe ser laica y gratuita; el 27, los recursos naturales del subsuelo, los litorales, así como el espacio aéreo pertenecen a la nación; el 123,
legisla en manera laboral, estableciendo los derechos y obligaciones de los trabajadores y el patrón. Bueno, con esto terminamos este resumen o esta presentación de resumen de Historia de México. Sé que faltan temas, pero son los más básicos. Es algo que nos servirá para recordar al momento de nuestro examen y hacer un repaso rápido. Si bien pronto comenzaremos con cada uno de los temas a desglosarlos más amplio y a dar más datos, espero esto les sirva para más o menos ideas generales sobre cada uno de estos temas y les agradezco verlos, seguirnos apoyando y iremos mejorando poco a poco. De verdad, se los agradezco mucho el material que nos comparten y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.